El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Tuvimos que volar, teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. Crecí en un hogar humilde donde me enseñaron a cultivar el amor. Crecí al lado del ejemplo digno de mis padres, que hicieron de mí una persona sensata, con la capacidad de reflexionar los problemas que la vida presenta en un mundo agobiado por la intolerancia. Crecí e hice mi vida productiva, enseñé a los míos ese ejemplo de vida que me dejaron mis padres e inculqué a ellos con más tesón la necesidad de luchar por la vida, la libertad y la justicia de los pueblos. Pelaya no he podido ir más. Yo no he ido porque me da miedo. Me da miedo ir allá. No sé, yo salí prácticamente aterrorizado de todo lo que pasó. Yo siento que no hemos hecho nada grave, o sea, no hemos hecho nada así, cometido ningún delito como para que sea un motivo para abandonar todo y salir del país. Yo salía de mi casa, yo miraba todo, cómo quedaba la casa, porque yo no estaba seguro que iba a regresar. Yo siempre decía, bueno, mi familia me da pena por ellos porque van a sufrir, pero mentira, las cosas cambiaron de tal manera que me dieron un golpe muy duro porque mataron fue a mi familia. Yo yo diría que mi Dios me salvó de tanta persecución y tantas cosas, pero yo sufrí mucho el hecho que hayan destruido mi familia, sí. Yo me llamo Ariel Toscano, vivo acá en Bélgica, exiliado desde hace 18 años. Vengo exiliado del caso de Veracruz en el departamento del Cesar. Veracruz, primero que todo, pues se encuentra ubicada en el municipio en el departamento del Cesar, entre los municipios de Pelaya, Tamalameque y La Gloria. Esa es una región que ocupa un terrateniente de nombre Carlos Arturo Marulanda en esa época, y que obtuvo como de su padre Marulanda Grillo esa herencia, ¿no? Pero esas tierras fueron obtenidas por su padre de manera violenta.
Nosotros en las nuevas generaciones de 1985, como éramos un caserío, mucha gente donde no teníamos tierras para trabajar, siempre eran obreros o personas así que le trabajaban a este terrateniente, pues quisimos cambiar un poco el sistema de vida y como retomar un poco la historia, ¿no? Entonces, tratar de manera legal de obtener la tierra. Como legalmente a veces no se puede obtener las cosas en Colombia, mismo que se hayan pruebas y todo, siempre es difícil, pues nosotros tuvimos que entrar a las tierras, ocupar las tierras, y esto pues trae como consecuencia pues el tener que sufrir violencia por parte de las fuerzas militares que entran a quemar las casas y a destruir los cultivos que uno haya plantado en ese momento. En todo caso, nosotros logramos de manera jurídica obtener la tierra, ¿verdad? Y ya viendo este momento donde ya se había pues logrado este objetivo, Carlos Arturo Marulanda, quien era ya embajador de Bélgica y Luxemburgo por parte de Colombia, pues él aprovechó y nombró a su hermano en 1996 para que de manera violenta viniera y con grupos paramilitares sacara a toda la gente de ahí. ¿Por qué sale la gente corriendo? La balacera. Sí. En el mes de marzo de 1996 entraron los grupos paramilitares comandados por el hermano de Carlos Arturo Marulanda para que sacara a todos los campesinos de la hacienda Bella Cruz, y le dieron 5 días a todo el mundo para que se ocupara las tierras. Eso tocó que salir porque era inminente la masacre que iban a hacer. A Carlos Arturo Marulanda yo lo conocí en el pueblo cuando él iba a hacer política, cuando yo era muy niño. Él iba allá a Pelaya Cesar, a La Gloria, Tamalamé, que él andaba como, o sea, libre, ¿no? Y él iba allá y hacía política y nosotros, la gente pues hacía siempre política por Carlos Arturo Marulanda, no se sabe cómo, pero el hombre llegaba a tener votos. Y yo a él lo conocí, yo me acuerdo cuando yo era muy niño. Después el hombre subió a ser ministro de Desarrollo, me acuerdo yo. Después de eso ya el hombre subió a un estatuto más alto a nivel político que ya no se dejaba ver de nadie, solo lo veíamos por televisión. Y lógicamente cuando él era ministro de Desarrollo fue donde nosotros estábamos incluidos en las luchas de tierra allá en la hacienda Bella Cruz, y él mandaba a las Fuerzas Armadas, al Ejército, la Policía, como ministro para que nos desalojaran, quemaran las casas.
Desde siempre he dicho que soy plenamente inocente de los cargos que se me hacen. Se me involucró en unos hechos que ocurrieron en el departamento del Cesar en 1996, cuando yo estaba desempeñándome como embajador en Bruselas, a 9.500 kilómetros de distancia y por lo tanto totalmente ajeno a lo que allí sucedió. En Colombia hay una población muy grande de gente que trabaja el campo y una cantidad de tierra de agricultura que son aptas para el trabajo de la agricultura. Y que esas tierras, yo no podría decir exactamente hoy día la cantidad de hectáreas que hay, pero es muy suficiente para que todos los campesinos que existen en Colombia vivan bien con tierra y produzcan y hagan una vida digna, ¿no? Y resulta que esas tierras están en manos de pocas personas. Y esas pocas personas se apoderan de las tierras y muchas veces son tierras que están allí sin hacer nada. O sea, son tierras de engorde, le podría uno decir. Y muchas de esas tierras a veces son tierras que debajo de la tierra hay minas de oro, de carbón, cosas así, petróleo. Entonces esas tierras quedan, pues ellos las engordan y el día que haya un descubrimiento de cosas así, pues ellos las venden a las multinacionales o cosas así. Ese es un principio, ¿no? Pero es más que todo entender de que hay muchas tierras que pueden ser repartidas al campesino y que están en pocas manos y muchas veces, y una gran parte son narcotraficantes. Nosotros venimos de una familia de 10 hermanos. Mi papá pues fue una persona campesino pero sin tierra. ¿Ah? Él trabajaba el campo, un poco se manejaba en el pueblo haciendo lo que podía para poder criarnos nosotros. Entonces nosotros nos criamos con muchas dificultades a nivel económico, falta de oportunidades, falta del acceso a la educación, a todo, o sea, porque uno tenía que estudiar lo poco que podía y al mismo tiempo trabajar para poder sobrevivir. Entonces yo creo que en mí nació ese sentimiento, debe venir de allí porque yo decía, no es posible que nosotros sigamos viviendo en estas condiciones. Yo mejor me voy a unirme a la gente que está buscando un mejor nivel de vida y a mí me parece magnífico tener también un pedazo de tierra. Yo me voy a luchar un pedazo de tierra, pero quien nos impulsaba más en eso era mi padre, ¿no? Mi padre, que se llamaba Luis Toscano. Él nos impulsaba y nos guiaba porque nosotros éramos unos jóvenes de 15 años. Mi hermano Diosenel y yo, que fuimos los que más como que emprendíamos la bandera de poder luchar para cambiar el nivel de vida. Nosotros teníamos un kiosquito en el pueblo de Pelaya Cesar. Ese kiosco fue tumbado a plomo por los grupos paramilitares. Ese kiosco también se encontraba como a unos 300 metros del puesto de policía. Y fue tumbado a plomo por grupos paramilitares el 27 de noviembre de 1996. El 30 de noviembre de 1996 asesinaron a mi primer hermano Jesús Toscano en el municipio de Pelaya también.
Luego, 5 días más tarde, el 5 de diciembre de 1996, asesinaron a mis otros 3 hermanos en Valledupar, Cesar, quienes habían salido huyendo por el terror de la violencia que se estaba creando y por todas las amenazas que habíamos recibido. Ellos habían ido hacia Valledupar y allá fueron abatidos a las 7 de la noche, cuando ellos estaban en una tienda que ellos habían montado allí para sobrevivir. El asesinato de mis hermanos fue cometido por grupos paramilitares. Según Mancuso, él declaró que él era responsable. Él lo dijo directamente en las indagatorias esas que le hicieron a él. Él dijo: yo me hago responsable del asesinato de mis hermanos, de los hermanos Toscano. Yo dirigí esa operación y lo asumo. Pero yo sé que él era el ejecutor de esas matanzas, con mis hermanos como con muchas personas más de allí del Cesar. Pero yo sé que quien daba las informaciones de inteligencia y todas esas cosas eran entes de la policía y del ejército. Eso, por ejemplo, yo denuncié dentro del marco del asesinato de mis hermanos, yo denuncié a un capitán del ejército de apellido Capacho. Eso yo lo denuncié ante la Procuraduría y la Fiscalía Nacional de la Nación. La Procuraduría respondió diciendo que ellos habían hecho toda una investigación y que al señor no se le habían encontrado pruebas como poderlo culpar por el asesinato de mis hermanos. Siempre las acusaciones que nos han hecho a nosotros dicen que nosotros hemos sido informantes de la guerrilla. Pero eso no me extraña que ellos digan eso, porque es que no tienen más razones para decir eso. Yo lo que he sido, como mi hermano Dios en él, hemos sido líderes campesinos de la NUC reconocidos. Y nunca nadie puede decir que nos vio montados en armas o que nos vieron en cuestiones de este tipo. Simplemente que nosotros teníamos que desplazarnos al campo a dialogar con los campesinos, a hacer nuestra gestión agraria como tal lo demanda. Y eso implica para nosotros tener que ser un objetivo militar y acusados como personas que apoyan o dirigen grupos guerrilleros. Me tocó que irme de Pelaya y él me acompañó porque parecía que también me querían asesinar de nuevo en Pelaya. Me tocó que salir huyendo y fui a parar a Meta. Y de recuerdo tengo esa foto. ¿Me fue antes de conocer a Mayoli? Antes de conocer a Mayoli. Y ya eso yo no lo sabía. Por eso, y a mí me tocó que Yo tampoco. Las amenazas, yo me acuerdo que fueron ya en 1995 cuando ya nosotros habíamos decidido pues vivir juntos y compartir la vida juntos. Yo me acuerdo que ella estaba embarazada de 3 meses de Jason, mi hijo mayor. Cuando nos informaron que yo pues estaba en riesgo de peligro porque aparecía en una lista del batallón de Pailita para ser ejecutado. Entonces nosotros decidimos irnos del pueblo por unos meses y nos fuimos hacia Tibú Santander. Allá nació Jason. Jason nació en Tibú Santander el 11 de julio de 1995. Y 15 días después de que él nació, regresamos a Pelaya. Nos dijeron que las cosas estaban más o menos tranquilas y que regresaron. Y regresamos de nuevo y ahí comencé de nuevo yo el trabajo en la alcaldía municipal de Pelaya. Los paramilitares entraron
entraron a las tierras y sembraron el terror de tal manera que todo el mundo tuvo que salir. Yo de mi parte, pues, como era un líder campesino, tuve que salir de allí, tuve que desplazarme hacia la ciudad de Bogotá y posteriormente a mí me aconsejaron que lo mejor era para proteger la vida de mi familia que quedaba y eso era mejor salir del país. Los últimos días que se preveían para salir del país fueron muy difíciles porque nosotros no podíamos comunicarles ni siquiera a nuestras familias el hecho que teníamos que irnos a exiliar a otro país por cuestión de seguridad. Tristeza, melancolía de ver lo que dejaba la familia y sobre todo que yo no podía decirle nada a mi mamá porque ella no vivía en la misma región donde yo estaba, que era en Ibagué, en la hacienda La Miel. Yo sentí que la había perdido. Fue duro, muy duro, que no me olvida. Yo sentí como que si se hubiera muerto. Y me dolió mucho porque ella hizo eso de salir del país. Sin avisarme. Yo con ganas de llamar, pero por seguridad no podía hacerlo, tanto para ella como para nosotros. Yo sabía que había un peligro grande y todo, pero sabía que también estaban protegidos y yo como que me fui así como al cementerio diciendo, la perdí, se fue, no la volveré nunca más a ver. Y empecé a buscar geográficamente el país y al ver esa lejanía tan lejos, yo dije, nunca más la volveré a ver porque ¿cuándo van a venir por aquí de nuevo? Ya eso es muy difícil. Uno no sabe si va a volver al país, porque siempre el exilio trae como ese nombre, ¿no? Exilio es como salir y no volver. Y la familia pues se preocupa. Mi mamá decía, ¿por qué te vas del país si tú no has hecho nada? Yo le dije a mi mamá, no, tranquila viejita, no se preocupe, yo voy a salir solamente por 5 años, yo le prometo que yo regreso. Yo decía, pero ¿por qué te vas? De todas maneras, tú no has hecho nada. Quédate aquí no te va a pasar nada. Yo le dije, sí, es posible que no me pase nada, pero hay mucho riesgo. Mejor prevenir. Ya es mejor que yo esté lejos y con vida y usted no sufra más el dolor. Entonces ella me dijo, de todas maneras, si te vas yo no te vuelvo a ver. Entonces, bueno, yo le dije, no. Tranquilícese, yo voy a volver. Pero hasta ahora no he podido. Bélgica pues tenía como un poco, yo creo, el compromiso moral, ¿no? de aceptarme como refugiada, porque ellos aquí habían organizaciones sociales haciendo luchas para mostrar que en Bélgica encontraba un embajador colombiano que estaba violando los derechos humanos, y Bélgica no quería aceptar eso porque decían que un señor de tanta reputación como ese no podía estar haciendo unas cosas tan atroces.
Entonces, ellos me propusieron este país por esa razón, ¿no? Y luego, pues a mí quien me dirigió más en toda esta cuestión fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y luego, pues quien me apoyó para los pasajes y toda esta cuestión fue la Cruz Roja. Aquí nos encontramos en la Rue A, donde el 3 de octubre de 1997 llegamos aquí Jason, Mayol y yo a refugiarnos. Y es una calle que me da mucha nostalgia porque fue acá que llegué por primera vez, anduve los primeros días y recuerdo todavía el aroma del ambiente y las cosas como pasaron, ¿no? en aquella llegada. A veces no sabemos qué hacer en Colombia con la berenjena y aquí se hacen muchas cosas con esto. Bonjour, madame. Bonjour. Ça fait combien? Cuando llegué acá a Bélgica, he tenido que participar, pues he participado voluntariamente a algunos comités de derechos humanos. He estado integrado en la comunidad pues latinoamericana y lógicamente en esa participación he estado hablando en algunos momentos en el Parlamento Europeo sobre la situación de Colombia, el proceso de Veracruz, todo el desplazamiento que hubo allí, las víctimas, donde dentro de ellos cayeron 4 de mis hermanos asesinados. He podido decirle pues al mundo, a los parlamentarios europeos, a mucha gente acá en Bélgica y en Europa, la situación de guerra, de injusticia social que se vive en Colombia. De la infancia, que era siempre difícil integrarse por la lengua, el francés. Toda mi primaria tuve dificultad a pronunciar en francés y si no, de resto pues yo pienso que normal, comparado a otros chicos. Mejorar, podemos... Yo me vine de Colombia porque había la persecución de mi hija a causa de que ella era la mujer de Ariel. Ellos después que ellos se vinieron para acá, para Bélgica, yo quedé 5 años allá tratando de buscar la forma de que yo me pudiera quedar tranquila, pero no me dejaron tranquila. Siempre me siguieron persiguiendo y me dijeron que me perseguirían y me controlarían minuto a minuto y segundo a segundo de mi vida, porque no permitirían que yo me comunicara con mi hija donde estuviera. Así que el teléfono estaba controlado, todos los movimientos que yo tenía estaban controlados. Si yo iba a Bucaramanga, yo tenía que llevar recibos, pruebas de que yo estaba en Bucaramanga, que no me estaba viendo con ella. ¿Entiendes? Entonces, porque ellos dijeron que ellos lo buscarían donde fuera, como aguja en un pajal, pero que ellos tenían que exterminar esa familia porque eso era un veneno al país. En el último tiempo, una vez me pararon y me iban a meter en una camioneta para irme a matar. Entonces, se llamaba, casualmente está muerto, se llamaba Oscar, que fue uno de los causantes de la muerte de los hermanos de Ariel. Me dijo, ¿usted para dónde va? Entonces yo le dije, yo voy para Bucaramanga.
y me dijo, mentira, usted no va para Bucaramanga, usted es un informante, y empezó a decir. Entonces yo llevaba las manos, cogí mis manos, me las metí detrás de mi espalda, así abajo en la cadera, y empecé a orar y a pedirle al Señor que me diera fuerzas para hablarle a ese Señor, porque yo sabía que ellos me tenían ahí en ese instante, y todos mis vecinos, la gente que me conocía, muertos de miedo porque sabían que me iban a echar. Y yo empecé a decirle, ¿qué gana usted con irme a matar a mí ahora, si yo sé que el propósito suyo es llevarme a matarme? Y empecé a hablarle del Evangelio, a hablarle del amor, y yo le dije, mire, nada me importa si me llega a matar ahora, porque el que muere en Cristo no muere, sino que vive. Usted no me hace nada, porque en realidad yo no comparto ni con la guerrilla, ni con ustedes. Porque la ley, ustedes no tienen por qué poner ley con sus propias manos. Si es que verdaderamente la gente hizo un delito, para eso está la justicia, para que los lleven y los hagan pagar el delito en la justicia. Pero ustedes hacen justicia con sus propias manos. ¿Quiénes son ustedes? Dioses. Y yo le hablé con mucho carácter, pero con un miedo insoportable, que yo no sabía ni cómo estaba hablando. Y él se fue. Y bueno, yo logré ir a Bucaramanga, pero yo vivía con un miedo aterrorizante. Yo no salía de noche. Mayoli nunca se imaginaba el miedo que yo vivía. Lo que pasa es que uno saca fuerzas de donde no tiene, y uno, el sentir, por ejemplo, mío personalmente, era decir, yo no comparto ni con el uno ni con el otro. ¿Por qué se tienen que meter conmigo? Cuando uno llega a un país de estos, uno no tiene ni idea de qué es, ¿no? O sea, ya uno sale a las calles y uno empieza a ver a la gente hablar de maneras que uno nunca había sentido. Y uno pues, o sea, también ese es otro reto que uno tiene, ¿no? ¿Será que voy a lograr poder hablar como ellos? ¿Será que voy a poder integrarme como toda esa gente que uno ve aquí? O sea, hay todas esas preguntas. Entonces, pues, aquí pues también uno tiene ese apoyo social, ¿no? A nivel del Estado, que es, bueno, usted se va a estudiar el idioma y en ese caso, como aquí es el neerlandés y el francés, yo escogí como idioma el francés, aprenderlo. Y bueno, yo estudié el primer año aquí en medio del dolor de lo que tenía que ver con... porque yo todavía no había podido realizar el duelo de la muerte de mis hermanos. Entonces yo en medio de ese dolor, pues igual yo me fui a estudiar el francés y luché y aprendí un poco, lo que más pude. Y después de un año, pues yo me quise hacer una formación que tiene que ver con el área de la construcción. Y me fui y hice eso, y allí me formé. Trabajé un tiempo como obrero, y hoy día, pues, gracias a Dios me siento integrado, ¿no? Y estoy trabajando de manera independiente. Mayoli, ponga el agua, Mayoli. Como yo tenía la parte práctica un poco más también de la parte física en el trabajo que yo hacía en Colombia, que era el trabajo del campo, yo miré un poco y yo dije, bueno, me voy a dedicar a la construcción, a la renovación de casas, a este trabajo que en última yo lo vi como una parte positiva para reconstruir un poco también mi tejido social y familiar. Una señora hace 3 días, de 90 años, fuimos a hacerle un trabajo en su casa y entonces llegamos a su casa. Es una pareja de 90 años ya. Y me dice, ¿y usted va a trabajar con quién? Y yo le digo, aquí está mi señora. Entonces ella me dice, señora, ¿trabaja con usted en este trabajo duro? Y yo le dije, sí, nosotros trabajamos juntos. Dijo, oiga, ¿usted tiene una mujer en oro? Y yo le dije, sí, algunas personas me dicen que tengo una mujer en diamante. Oui, bonjour Madame Claire. Comment ça va?
altura de 2,50 metros. He tenido esa suerte de poder contar con esa ayuda tan importante de mi esposa, que me ha acompañado a lo largo, no solamente en reconstruir la vida, sino acompañado a lo largo de los años desde muy joven. Y hemos logrado muchas cosas importantes. Mi mamá siempre ha sido fuerte, a pesar de todas las situaciones que estaban pasando. Siempre se ha quedado con mi papá en los momentos duros y siempre ha estado ahí, siempre ahí por nosotros. Realmente uno se siente como en un lugar ajeno, que no es de uno. Y empezando ya para la comunicación, que con el francés pues yo creía que lo iba a aprender rápido, que no iba a ser tan difícil, pero no, fue difícil. Y empezando que cuando llegué, pues 3 meses después ya estaba embarazada de mi segundo hijo y ya ver que todo se me acumulaba, entonces yo veía como que se me complicaban más las cosas. Yo empecé a trabajar y después fui rechazada por el Estado porque yo pedí refugio, pero me rechazaron. Porque dijeron que yo no había podido traer pruebas, como le dije que yo quise poner la denuncia y no me aceptaron. Y solamente era mi historia. Y mi historia era que me seguían por la persecución de Ariel, pero que yo había luchado de pedir a gente que me ayudara, que dijera que yo no tenía nada que ver y dudar, pero dijeron que a los 5 años no era posible, que durante 5 años después no me hubiera pasado nada. Pero nunca me creyeron que un mes antes había pasado lo que había pasado en casa, pero yo puse abogado y bueno, en el 2007 fue que me salió, en el 2008 fue que me salieron los papeles. Así que yo todavía no tengo nacionalidad, yo tengo una carta de 5 años. Entonces, ha sido duro para mí, pues, el no poderme haber integrado, el no haber podido validar mi carrera, el estar aquí sola, las amistades, esa calor humana que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestros pueblos. Y estar aquí en esta frialdad, que aquí uno se monta en un bus y nadie le va a decir buenos días como nosotros estamos acostumbrados. Y bueno, pero las fuerzas de poder ver a los hijos de pronto con una mejor educación, con una mejor oportunidad, lo hace luchar a uno, lo hace seguir adelante. En Colombia yo hacía de todo un poquito. Yo era comerciante, yo tuve un almacén, yo vendía joyas, yo trabajaba independiente, era una persona muy dinámica. ¿Aquí qué hago? La que hace la mayor parte de personas que llegan a este país sin hablar el idioma, mismo que tengan los estudios que tengan, uno le toca trabajar como ayudante de casas. Ese es el trabajo que la mayor parte de personas estamos obligadas a hacer porque no hay. Y para desgracia o tristeza, nuestros estudios no son equivalentes aquí. Así que nuestros estudios no valen nada. Yo soy enfermera en Colombia, aquí no soy nada. Hola, Asprilla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Ahí en la lucha. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Todo bien ahí, mijo, en la vida de siempre, en la lucha. Hay que estar allí, ¿eh? Claro, todo el tiempo. Listo, mijo. Nos vamos a entrar por aquí, chao, Antonio. De las compras para queso colombiano, pan de bono, harinas, para llevar donde Mayoli y hacer comida colombiana. Es muy larga la historia, mami, porque se sale enamorando de mí con una historia. ¡Ah, Marcelo!
todavía tiene, como no hace tanto tiempo que ella está aquí en Bélgica, ella todavía tiene la personalidad colombiana y no la tiene la belga. Entonces sí se siente más colombiana en la casa cuando ella está ahí. Yo vivo en Bélgica, en una región que se llama Hainaut. Yo cuando compré esta casa la compré un poco ya, digamos, en una fase bastante difícil, ya necesitada de muchos trabajos de renovación. Entonces yo me dediqué a trabajar y a renovar mi casa y hice una cantidad de trabajos consecuentes que me ayudaron también un poco a ampliar mi conocimiento, donde yo pues hacía mis propias experiencias, mi deseo de asentar cosas sobre la familia y mostrarles a ellos, dejarles a mis hijos pues que lo que es lo que yo lograba hacer, que ellos lo pudieran ver todos los días. Yo dediqué muchos días, noches y todas aquellas cosas para renovar esta casa con la que quiero con mucho amor. Et avec qui tu as vu le film, Loan? Ma maman et ma soeur. Chez toi? Tu l'as vu chez toi, au cinéma? Mais on peut pas la voir en la télé? On peut la voir en la télé? El piano es una manera de exprimirse para mí, otra manera que hablar. Y como a mí nunca me gustó hablar, entonces yo empecé a hacer piano porque el piano tenía para mí una melodía más como de verdad que me correspondía para exprimir todos los sentimientos que yo quería exprimir. Siempre hablamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ellos a veces dicen, pero ¿por qué se habla siempre lo mismo? Mi papá me la contó cuando estaba pequeño, pero cuando estaba de verdad muy pequeño, cuando tenía por ahí 5 años, entonces no recordaba nada, pero las partes que yo recordaba eran partes como cuando mataron a mis tíos, que me recordaba también que mi papá era líder campesino y que llegaron paramilitares y que desplazaron a mucha gente de Pelaya. Y es más o menos todo lo que sabía hasta antes que vaya a Colombia, más o menos. ¿Y usted fue a Pelaya? Sí, yo fui durante un día y vi donde mi papá trabajó, cuando era líder campesino en la alcaldía de Pelaya. Vi la casa donde él vivió y es todo lo que vi. Quise mirar también todos los terrenos que pudieron coger, como el terreno de mi tío Yosenel, pero no pudimos verlo porque, no sé, parece que era como peligroso. El exilio para mí significó, o fue al principio para mí una salida a las soluciones a los problemas que teníamos de persecución en esa época y también para poder salvar a nuestra familia en cuestión de seguridad. Pero después vino siendo como una especie de castigo porque empecé a sentir comencé a sentir el extrañar mi tierra, mi gente, mi cultura, mi idioma y todo el resto. Y, o sea, para mí fue difícil sentirme en una tierra ajena y el sentir de que no había un regreso pronto, para mí fue como una tortura. Para mí eso, actualmente el exilio para mí es eso, es un castigo en todos los sentidos.
Yo no he logrado así perdonar de corazón, ¿no? Pero estoy dispuesto a hacerlo si los responsables de la matanza de mis hermanos, como los paramilitares, el Estado mismo, porque están incluidas fuerzas militares allí, son capaces de, mediante una carta por escrito o de otra manera parecida, puedan llegar y decirnos, familia Toscano, perdónenos por lo que les hicimos. Entonces, de esa manera yo podría lograr sanar definitivamente mi corazón, y mi familia lo haría lo mismo porque tenemos los mismos sentimientos. Y como recompensa para no olvidar esto, yo pediría que se haga un monumento de recuerdo a todas estas víctimas de Veracruz y a todas estas personas queridas que siempre los recuerdo, porque fueron personas buenas, humildes, personas trabajadoras y que merecen que nunca se les olvide por el daño que se le hicieron a ellos y a su familia. Yo siempre me levanto todos los días, primera cosa que hago es una rutina, darle gracias a Dios por la vida, por mi familia, por mis hijos, y darle gracias a Dios porque estoy en un lugar donde tengo seguridad. Teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. El tiempo en el reloj no acaba de contar la historia. No me reconocía en el espejo. Me fui muy El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.